El sol apenas comenzaba a asomar entre las colinas cuando María ya estaba de rodillas en el establo, con las manos temblorosas sujetando una pala oxidada que pesaba más que su propio cansancio. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro mientras limpiaba el estiércol de los caballos, y en ese momento algo dentro de ella se rompió. No era la primera vez que lloraba en ese lugar, pero esa mañana las lágrimas sabían diferente. Sabían a humillación, a desesperación, a todos los sueños que había enterrado junto con su esposo 3 años atrás. Si esta historia te toca el corazón, te invito a que la compartas con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Dale like y sígueme para más historias que celebran la dignidad humana y el poder de la bondad. Y ahora, déjame contarte lo que sucedió esa mañana que cambió todo. María Fernández tenía 42 años, pero sus manos parecían de 70. Cada arruga, cada callo, cada cicatriz contaba una historia de supervivencia. Hacía 3 años que Roberto, su esposo, había muerto en un accidente en la construcción, dejándola sola con 2 hijos, una montaña de deudas médicas y un futuro que parecía tan negro como el fondo de ese establo. Había intentado de todo: limpiar casas, lavar ropa ajena, vender tamales en la esquina los fines de semana. Pero nada era suficiente, nunca era suficiente. Y cuando la señora Beatriz, la dueña del rancho más grande del pueblo, le ofreció trabajo limpiando los establos, María no tuvo más opción que aceptar. Era eso o ver a sus hijos, Daniela de 14 y Miguelito de 11, irse a la cama con hambre una vez más. La señora Beatriz era una mujer amarga, de esas que el dinero había convertido en piedra. Heredera de las tierras de su difunto esposo, se había vuelto cruel con los años, como si el dolor de su propia soledad solo pudiera aliviarse viendo sufrir a otros. Desde el primer día, trató a María no como a una empleada, sino como a algo menos que humano. Le gritaba frente a los demás trabajadores, la humillaba por cualquier error, le pagaba menos de lo acordado y siempre encontraba una razón para hacerla sentir pequeña, insignificante, invisible. Esa mañana de octubre, cuando María llegó al rancho a las 5 de la madrugada como todos los días, la señora Beatriz la estaba esperando con una expresión que María ya conocía muy bien: desprecio puro. Los caballos hicieron un desastre anoche, le dijo sin siquiera mirarla a los ojos, como si hablarle fuera un esfuerzo demasiado grande. Quiero que limpies todo antes de las 8, y si no terminas, ni se te ocurra venir a pedirme tu pago. María tragó saliva sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más grande. Sabía que era imposible limpiar 3 establos en 3 horas, pero también sabía que no podía darse el lujo de perder ese trabajo. Se puso los guantes rotos que ya no protegían sus manos, agarró la pala y el rastrillo y entró al primer establo. El olor era penetrante, casi insoportable, pero María había aprendido a respirar por la boca, a desconectarse de sus sentidos para poder seguir adelante. Mientras trabajaba, sus pensamientos volaban hacia sus hijos. Daniela necesitaba zapatos nuevos. Los suyos estaban tan gastados que se le veían los dedos. Miguelito había pedido un cuaderno para la escuela hacía 2 semanas y ella todavía no había podido comprárselo. Cada palada de estiércol era un recordatorio de su fracaso como madre, como proveedora, como persona. Las horas pasaban y María trabajaba como una máquina, ignorando el dolor en su espalda, las ampollas en sus manos, el ardor en sus rodillas. Pero no era suficientemente rápida. Nunca lo era para la señora Beatriz. Cuando el reloj marcó las 8, apenas había terminado 2 establos y medio. Escuchó los pasos de la señora Beatriz acercándose y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que venía. ¿Todavía no terminas? La voz de la señora Beatriz era como un látigo. María se giró con la pala todavía en las manos, el rostro manchado de tierra y lágrimas que intentaba ocultar. Lo siento, señora, no me interesan tus excusas, la interrumpió Beatriz, acercándose con esos zapatos caros que probablemente costaban más que todo lo que María ganaría en un mes. Eres una inútil, lenta, torpe, patética. Mira nada más cómo estás, eres una vergüenza. Mi difunto esposo nunca habría permitido que alguien como tú trabajara en su rancho. Las palabras caían sobre María como piedras. Había soportado mucho en su vida, había enterrado a su esposo, había visto a sus hijos pasar hambre, había sacrificado su orgullo 1000 veces. Pero en ese momento algo dentro de ella se quebró de una manera diferente. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, gruesas y calientes, trazando caminos limpios en su rostro sucio. No eran solo lágrimas de dolor, sino de rabia, de impotencia, de cansancio acumulado de 1000 batallas perdidas.
Por favor, susurró María, y su voz sonó tan rota que hasta ella misma se sorprendió. Necesito este trabajo, mis hijos. No me importan tus hijos, cortó la señora Beatriz con una frialdad que helaba la sangre. Si no puedes hacer el trabajo, hay 100 personas más que sí pueden. Ahora termina esto o lárgate. María cerró los ojos, sintiendo como el mundo se tambaleaba a su alrededor. Estaba a punto de volver al trabajo, de tragarse su dignidad una vez más, cuando escuchó el sonido de un auto deteniéndose en el camino de grava del rancho. Era un vehículo elegante, de esos que brillaban incluso bajo la luz tenue de la mañana. La señora Beatriz se giró, componiendo instantáneamente su expresión en algo parecido a una sonrisa, aunque sus ojos seguían siendo igual de duros. Del auto descendió un hombre alto, de unos 50 y tantos años, vestido con un traje que hablaba de dinero, pero que llevaba con una sencillez que lo hacía parecer accesible. Tenía cabello plateado perfectamente peinado y ojos oscuros que parecían ver demasiado, notar demasiado. Este era Alejandro Montero, el empresario más rico de la región, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por todo el país. Había venido al rancho porque estaba interesado en comprar algunos de los caballos de pura raza que la señora Beatriz criaba. Pero lo que vio cuando se acercó al establo no fue lo que esperaba. Vio a una mujer de rodillas, con el rostro surcado de lágrimas, temblando mientras sostenía una pala como si fuera lo único que la mantenía de pie. Vio sus manos destrozadas, sus rodillas ensangrentadas por horas de trabajo en el suelo de concreto, vio la forma en que sus hombros se curvaban bajo un peso invisible pero aplastante. Y vio a la señora Beatriz, de pie sobre ella como un verdugo, con una expresión de desprecio que le revolvió el estómago. Alejandro Montero no había llegado a donde estaba siendo ciego a la injusticia. Había crecido pobre, hijo de una madre soltera que había limpiado casas para darle de comer, que había doblado la espalda 1000 veces para que él pudiera ir a la escuela. Había visto ese mismo dolor, esa misma humillación en los ojos de su madre demasiadas veces, y juró que si algún día tenía el poder de cambiar las cosas, lo haría. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el aire como un cuchillo, grave y llena de una autoridad que no necesitaba gritos para hacerse sentir. La señora Beatriz se giró hacia él, su sonrisa falsa todavía en su lugar. «Oh, señor Montero, qué gusto verlo. Esto no es nada, solo una empleada que...» «Le hice una pregunta», interrumpió Alejandro, y esta vez su voz era de acero. «¿Qué está pasando aquí?» María levantó la vista por primera vez, sus ojos encontrándose con los de este extraño que la miraba no con lástima, sino con algo que ella no había visto en mucho tiempo. Respeto, reconocimiento, como si ella fuera una persona que importaba. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, señor», murmuró, su voz apenas audible. Alejandro se acercó más, ignorando completamente a la señora Beatriz, y se arrodilló frente a María, sin importarle que su traje de miles de pesos tocara el suelo sucio del establo. La miró a los ojos de igual a igual, y en ese momento María sintió algo que no había sentido en años, que alguien realmente la veía. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó él con una gentileza que hizo que las lágrimas de María fluyeran con más fuerza. «María Fernández, señor». «María», repitió él, y la forma en que dijo su nombre fue como una caricia. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «6 meses, señor». «¿Y cuánto le pagan?» María bajó la vista avergonzada. 80 pesos al día, señor. Trabajo de 5 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se puso de pie lentamente, sus mandíbulas apretadas, una furia fría y controlada brillando en sus ojos. Se giró hacia la señora Beatriz, quien había perdido toda su arrogancia y ahora parecía una niña atrapada en una mentira. 80 pesos al día, repitió él, y su voz era peligrosamente tranquila. Por 13 horas de trabajo. Eso es menos de 7 pesos por hora. ¿Sabe usted que el salario mínimo es casi el doble de eso? Señor Montero, yo puedo explicar. No, cortó él. No quiero sus explicaciones. Lo que quiero saber es cómo puede dormir por las noches sabiendo que está explotando a una mujer que claramente está desesperada. ¿Se siente poderosa? ¿La hace sentir importante pisotear a alguien que no puede defenderse? La señora Beatriz tartamudeó, su rostro poniéndose primero rojo y luego pálido. Es solo negocios, señor Montero. Ella aceptó el trabajo. Yo no la obligué. ¿Negocios? La voz de Alejandro subió por primera vez. ¿Le llama negocios a la esclavitud moderna? Porque eso es exactamente lo que esto es. Y ahora voy a decirle algo, señora Beatriz.
Vine aquí a comprar sus caballos. Iba a ofrecerle $500,000 por los 3 que me interesan. Pero ¿sabe qué? Ya no quiero hacer negocios con alguien como usted. Alguien que trata a los seres humanos como basura no merece mi dinero ni mi respeto. Se giró para irse, pero antes de hacerlo se detuvo y miró a María una vez más. Señora María, ¿querría trabajar para mí? María parpadeó confundida, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Qué dice, señor? Necesito a alguien que supervise la limpieza en mi hotel principal. Alguien que entienda lo que significa trabajar duro. Alguien con integridad y dignidad. El salario es de $500 al día, con prestaciones completas, seguro médico para usted y su familia, y horarios razonables. ¿Le interesa? Las rodillas de María fallaron y habría caído si Alejandro no la hubiera sostenido suavemente por el brazo. $500 al día. Era más dinero del que había visto en su vida. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Era zapatos para Daniela, cuadernos para Miguelito, comida en la mesa todas las noches. Era dignidad. Era esperanza. Era un futuro. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir, su voz quebrándose. ¿Por qué yo? Alejandro sonrió, y fue una sonrisa genuina, cálida, que llegó hasta sus ojos. Porque mi madre fue usted. Porque limpió establos, pisos, baños, lo que fuera necesario para alimentarme. Porque nunca perdió su dignidad, sin importar cuánto la pisotearan. Y porque ahora tengo el poder de hacer algo al respecto. Y sería un cobarde si no lo usara. María comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un peso que finalmente se levantaba de sus hombros. Se limpió el rostro con el dorso de su mano sucia y asintió, incapaz de hablar. Entonces está decidido, dijo Alejandro con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Puede empezar el lunes. Y ahora, vamos a sacarla de aquí. La señora Beatriz observaba la escena con el rostro descompuesto, viendo cómo su potencial cliente se alejaba y cómo su empleada más sumisa encontraba una salida. Intentó decir algo, cualquier cosa para recuperar el control de la situación, pero las palabras murieron en sus labios cuando Alejandro la miró una última vez. Espero que esto le enseñe algo, señora Beatriz, dijo él con frialdad. La forma en que tratamos a quienes tienen menos que nosotros dice todo sobre quiénes somos realmente. Y usted ha mostrado ser exactamente el tipo de persona con la que no quiero tener nada que ver. Alejandro acompañó a María hasta su auto, ayudándola a subir a pesar de sus protestas de que iba a ensuciar los asientos de cuero. Los asientos se pueden limpiar, dijo él con sencillez. La dignidad humana es irreemplazable. Durante el trayecto a la casa de María, él le explicó los detalles del trabajo, le dio un adelanto de su primer mes de salario y le aseguró que todo estaría bien. Cuando llegaron a la pequeña casa de María, una construcción humilde con paredes de concreto sin pintar y un techo de lámina, Daniela y Miguelito salieron corriendo, preocupados al ver a su madre llegar en un auto tan elegante. «Mamá, ¿qué pasó?», os preguntó Daniela con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su padre. Miguelito se aferró a la falda de María, mirando con desconfianza al extraño en el traje caro. María se arrodilló frente a sus hijos, tomó sus manos y sonrió por primera vez en lo que parecían años. Pasó algo maravilloso, mis amores. Pasó que alguien nos recordó que merecemos ser tratados con dignidad, que merecemos soñar. Los meses que siguieron fueron como un sueño para María. Trabajar en el hotel de Alejandro fue una revelación. No solo le pagaban bien, sino que la trataban con respeto, como a un ser humano valioso. Sus compañeros de trabajo se convirtieron en amigos, su jefe en un mentor. Alejandro no solo le dio un empleo, le dio capacitación, le enseñó sobre administración, sobre liderazgo, sobre cómo el trabajo duro combinado con oportunidades justas puede transformar vidas. Daniela consiguió zapatos nuevos y luego ropa nueva, y luego una beca para una mejor escuela porque finalmente podían permitirse los uniformes y los materiales. Miguelito no solo obtuvo su cuaderno, sino una mochila llena de útiles escolares y la confianza de un niño que ya no tiene que preocuparse por si habrá comida en la mesa. María comenzó a ahorrar, algo que nunca había podido hacer antes. Pintó su casa, arregló el techo, plantó flores en el pequeño jardín delantero porque finalmente tenía tiempo y energía para algo más que solo sobrevivir. Pero lo más importante, María recuperó algo que creía haber perdido para siempre, su sentido de valor propio. Ya no caminaba con los hombros encorvados, ya no bajaba la vista cuando alguien le hablaba. Miraba a las personas a los ojos, hablaba con claridad y confianza, se reía con facilidad.
Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente el mundo estuviera en color. Un año después de aquel día en el establo, Alejandro organizó una reunión con todos sus gerentes y supervisores. María estaba allí, nerviosa pero emocionada, porque había trabajado duro y sabía que había demostrado su valía. Cuando Alejandro tomó la palabra, la buscó entre la multitud y sonrió. «Quiero presentarles a alguien», dijo. «María Fernández empezó trabajando con nosotros como supervisora de limpieza, pero en este año ha demostrado ser mucho más que eso. Ha implementado sistemas de eficiencia que han ahorrado a la compañía tiempo y dinero, ha capacitado a su equipo con una dedicación que rara vez he visto, y lo más importante, ha creado un ambiente de trabajo donde cada persona, sin importar su posición, se siente valorada y respetada». Hizo una pausa y María sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Por eso me complace anunciar que María Fernández ha sido promovida a gerente de operaciones del hotel. Será responsable de supervisar no solo la limpieza, sino también el mantenimiento, la seguridad y la logística general. Es un ascenso bien merecido para alguien que personifica los valores de esta empresa: trabajo duro, integridad y compasión». El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero María apenas podía escucharlo sobre el rugido de su propia sangre en sus oídos. Gerente. Ella, María Fernández, viuda, madre. La mujer que hacía un año estaba de rodillas limpiando estiércol de caballos, ahora era gerente. Cuando se puso de pie para agradecer, sus piernas temblaban, pero su voz salió clara y fuerte. «No tengo palabras para expresar lo que este año ha significado para mí y mi familia», comenzó, y tuvo que hacer una pausa para controlar las lágrimas que amenazaban con caer. «Hace un año yo era invisible. Era solo otra mujer desesperada haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Pero el señor Montero me vio. No solo me vio, me reconoció como un ser humano con valor, con potencial, con dignidad. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría, y esa oportunidad cambió todo». Se giró hacia Alejandro con los ojos brillantes. «Usted no solo me salvó a mí, señor Montero. Salvó a mis hijos, les dio un futuro. Les mostró que el mundo puede ser justo, que la bondad existe, que el trabajo duro es recompensado cuando las personas correctas están a cargo. Le prometo que pasaré el resto de mi vida pagando hacia adelante lo que usted hizo por mí. Cada persona que trabaje bajo mi supervisión será tratada con el mismo respeto y dignidad que usted me mostró, porque así es como debería ser siempre». La historia de María se difundió. Los empleados del hotel hablaban de ella con admiración. Los medios locales publicaron artículos sobre la mujer que pasó de limpiar establos a gerente de un hotel de 5 estrellas en menos de un año. Pero María nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que veía a un empleado de limpieza, se detenía a hablar con ellos, a preguntarles cómo estaban, a asegurarse de que estuvieran siendo tratados con justicia. Implementó políticas que garantizaban salarios justos, horarios razonables y oportunidades de crecimiento para todos. Creó un programa de capacitación para empleados que querían avanzar en sus carreras, pero no tenían los recursos para educación formal. Y en las noches, cuando regresaba a su casa, ahora completamente renovada con sus propias manos y su propio dinero, y veía a Daniela haciendo su tarea en la mesa del comedor con buenos libros y buena luz, y a Miguelito jugando en el jardín con una pelota nueva, María se permitía un momento de gratitud silenciosa. No por la caridad, porque lo que Alejandro le había dado no era caridad, era justicia, era reconocimiento, era la oportunidad que todo ser humano merece pero que tan pocos reciben. 2 años después de aquel día fatídico, María recibió una llamada inesperada. Era de un programa de televisión nacional que quería contar su historia. Al principio se resistió, incómoda con la idea de la atención pública, pero Alejandro la convenció. «Tu historia necesita ser contada», le dijo. «No por ti, sino por todas las Marías que todavía están arrodilladas en algún lugar, pensando que no hay salida, que no hay esperanza. Necesitan saber que sí la hay». Así que María aceptó. Fue al programa, se sentó bajo las luces brillantes con su mejor ropa, ya no la mujer destrozada del establo, sino una profesional segura, exitosa, radiante. Contó su historia con honestidad brutal, sin endulzar los momentos difíciles, sin minimizar el dolor. Habló de las noches en que había llorado hasta quedarse dormida, de las veces que había considerado rendirse, de la humillación de ser tratada como menos que humana. Pero también habló de la redención, de la bondad inesperada, de cómo una sola persona con el corazón correcto puede cambiar el curso de una vida entera. El programa se volvió viral. Miles de personas escribieron a María, compartiendo sus propias historias de lucha y supervivencia.
Algunos eran empleadores que, movidos por su testimonio, comenzaron a tratar a sus empleados con más dignidad. Otros eran trabajadores que encontraron el coraje para exigir un mejor trato. Y muchos, tantos, eran simplemente personas que necesitaban escuchar que la esperanza existe, que la bondad es real, que no están solos. La señora Beatriz vio el programa. En los 2 años desde que María se había ido, el rancho había caído en decadencia. Sin el trabajo dedicado de María y con la reputación de maltratadora de empleados que se había ganado después de que Alejandro rechazara públicamente hacer negocios con ella, nadie quería trabajar allí. Los caballos estaban descuidados, los establos sucios, el negocio hundiéndose. Cuando vio a María en la televisión tan transformada, tan exitosa, sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza. Genuina, profunda vergüenza. No pudo dormir esa noche. Las palabras de María resonaban en su cabeza. Merecemos dignidad. Todos la merecemos. Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz pensó en su propia vida, en cómo la amargura la había consumido después de la muerte de su esposo, en cómo había convertido su dolor en crueldad. Pensó en todas las Marías que había pisoteado a lo largo de los años, en todas las vidas que había hecho más difíciles simplemente porque podía. A la mañana siguiente, Beatriz hizo algo que nunca pensó que haría. Buscó la dirección del hotel donde trabajaba María y condujo hasta allí. Pidió hablar con ella esperando ser rechazada, medio esperando que María le diera un portazo en la cara. Y honestamente sentía que se lo merecía. Cuando María salió a recibirla, Beatriz vio la sorpresa en su rostro, seguida de algo más complicado, una mezcla de recelo y curiosidad. «Señora Beatriz», dijo María con educación pero sin calidez, «¿qué puedo hacer por usted?». Beatriz abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. De repente, todas las disculpas ensayadas parecían inadecuadas, pequeñas comparadas con el daño que había causado. Yo vi tu entrevista», comenzó con la voz temblorosa, «y me di cuenta de que te debo una disculpa. Más que una disculpa. Te debo reconocer que estaba equivocada, que fui cruel, que no había excusa para la forma en que te traté». María se cruzó de brazos, su expresión ilegible. No iba a hacérselo fácil, y Beatriz no la culpaba. «Perdí a mi esposo y dejé que ese dolor me convirtiera en un monstruo», continuó Beatriz con las lágrimas comenzando a caer. «Te vi como una oportunidad para descargar mi rabia, mi frustración, cuando lo único que estabas haciendo era intentar sobrevivir, intentar alimentar a tus hijos. Y yo te hice eso más difícil. Te quité tu dignidad porque había perdido la mía». El silencio que siguió fue largo e incómodo. María miró a esta mujer que una vez la había aterrorizado, ahora frágil y rota frente a ella, y sintió algo inesperado. Compasión. No perdón, no todavía, tal vez nunca completamente, pero compasión por una mujer que había dejado que su dolor la destruyera desde adentro. «Su disculpa no cambia lo que pasó», dijo María finalmente con voz firme. «No borra las noches que pasé llorando, preguntándome cómo iba a alimentar a mis hijos. No devuelve el tiempo que perdí sintiéndome menos que humana». «Lo sé», susurró Beatriz. «Lo sé y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que me di cuenta, que estaba equivocada, y que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente». María asintió lentamente. «El perdón es un proceso, señora Beatriz. No puedo dárselo así como así. Pero le diré esto, la veo aquí, vulnerable, admitiendo sus errores, y eso requiere coraje. Más coraje del que mostró cuando tenía poder sobre mí. Si realmente quiere hacer las cosas bien, no sea solo con disculpas, sea con acciones. Trate mejor a las personas que trabajan para usted. Págueles lo que merecen, reconozca su humanidad. Ese sería el verdadero arrepentimiento». Beatriz asintió limpiándose las lágrimas. «Lo haré, te lo prometo. Y María, gracias, por no cerrarme la puerta, por darme la oportunidad de al menos intentar ser mejor». Cuando Beatriz se fue, María se quedó de pie en la entrada del hotel por un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. No sabía si Beatriz realmente cambiaría, si sus palabras se convertirían en acciones. Pero había algo poderoso en ese momento de reconocimiento, en ver a alguien que había tenido todo el poder admitir que lo había usado mal. 5 años pasaron desde aquel día en el establo. 5 años en los que María no solo prosperó, sino que floreció. Alejandro la nombró vicepresidenta de Recursos Humanos para toda su cadena de hoteles, confiándole la responsabilidad de implementar políticas justas y humanas en todas sus propiedades. Daniela se graduó de preparatoria con honores y ganó una beca completa para la universidad.
donde estudiaba administración de empresas con sueños de algún día ayudar a su madre a administrar los hoteles. Miguelito, ahora un adolescente alto y brillante, hablaba de ser abogado para defender a personas como su madre, para pelear por justicia en un sistema que tantas veces falla a los más vulnerables. María compró su propia casa, no grande pero hermosa, con un jardín donde cultivaba las flores que su madre solía plantar cuando ella era niña. Tenía ahorros en el banco, seguridad financiera, pero más importante que todo eso, tenía paz. Paz mental. Paz en su corazón. La paz de saber que ella y sus hijos estarían bien, que el futuro ya no era una amenaza oscura sino una promesa brillante. Pero María nunca olvidó. Cada vez que veía a una mujer de limpieza en uno de los hoteles, a un jardinero, a un trabajador de mantenimiento, se detenía. Los miraba a los ojos, les preguntaba sus nombres, les hacía saber que importaban, que su trabajo era valioso, que ellos eran vistos, porque María sabía lo que significaba ser invisible. Sabía lo que era sentirse como si tu vida no importara. Y se había prometido que mientras tuviera aliento en su cuerpo, nadie bajo su supervisión se sentiría de esa manera. En el 5º aniversario de su contratación, Alejandro organizó una celebración, no solo para María, sino para todos los empleados que habían sido promovidos o capacitados a través de los programas que ella había implementado. Había docenas de ellos ahora, antiguas mucamas que ahora eran supervisoras, conserjes que se habían convertido en gerentes, trabajadores de cocina que ahora eran chefs. Cada uno de ellos tenía una historia similar a la de María, y cada uno de ellos había sido transformado por una oportunidad justa y el reconocimiento de su dignidad inherente. Durante su discurso en esa celebración, María miró alrededor de la sala llena de rostros sonrientes, de personas que habían encontrado esperanza donde antes solo había desesperación, y sintió que su corazón se expandía. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, algo cambió. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Una mirada que duró un segundo más de lo necesario. Una sonrisa que era diferente a las que se habían intercambiado antes. Había algo nuevo en el aire entre ellos, algo que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro también lo sintió. Durante 5 años había visto a María transformarse de una mujer quebrada en una líder fuerte y compasiva. Había admirado su inteligencia, su dedicación, su capacidad de perdonar sin olvidar. Pero en algún momento, sin que él se diera cuenta exactamente cuándo, esa admiración se había convertido en algo más profundo. Comenzó a buscar excusas para reunirse con ella, para discutir proyectos que realmente no requerían su input personal. Se sorprendía pensando en ella en momentos inesperados, preguntándose qué estaría haciendo, si habría comido, si estaría feliz. María también había notado el cambio. Las reuniones que se extendían más allá de lo profesional, las conversaciones que se desviaban hacia lo personal. Alejandro le preguntaba sobre sus hijos con un interés genuino. Recordaba los pequeños detalles que ella mencionaba, como que a Miguelito le encantaban las películas de ciencia ficción o que Daniela estaba aprendiendo a tocar guitarra. La invitaba a cenas de negocios que realmente no necesitaban su presencia, y cuando estaban juntos el mundo parecía desvanecerse un poco en los bordes. Pero María tenía miedo, no del sentimiento en sí, sino de lo que podría significar. Alejandro era su jefe, su mentor, el hombre que la había salvado. ¿Cómo podía siquiera pensar en él de esa manera? Además, venían de mundos completamente diferentes. Él era un millonario sofisticado, educado en las mejores universidades, que viajaba por el mundo y se codeaba con la élite. Ella era una mujer que había limpiado establos, que apenas había terminado la secundaria, cuyas manos todavía llevaban las cicatrices de años de trabajo duro. ¿Qué podría ofrecerle ella a un hombre como él? Una noche, 6 meses después de la celebración del aniversario, Alejandro invitó a María a cenar en un restaurante exclusivo en la ciudad. Dijo que quería discutir una nueva iniciativa para la compañía, pero cuando llegaron y se sentaron en una mesa privada con vista a las luces de la ciudad, ninguno de los dos mencionó el trabajo. En cambio, hablaron. Realmente hablaron. Alejandro le contó sobre su infancia, sobre las noches en que su madre llegaba a casa con las manos agrietadas y sangrantes, sobre cómo había jurado que si alguna vez tenía éxito, honraría su sacrificio. María le habló de Roberto, de cómo todavía lo extrañaba, pero había aprendido a vivir con ese vacío, de sus miedos por sus hijos, de sus sueños que ahora parecían alcanzables. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, preguntó Alejandro de repente, su voz suave en la intimidad del espacio. María negó con la cabeza, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Que nunca dejaste que lo que te pasó te endureciera,
Tenías todas las razones para volverte amarga, cínica, cerrada. Pero en cambio elegiste la compasión. Elegiste ver la humanidad en los demás, incluso en personas como Beatriz que te habían lastimado profundamente. Esa es una fortaleza que muy pocas personas poseen. María sintió las lágrimas picando en sus ojos. Tú me enseñaste eso, susurró. Me mostraste que era posible ser fuerte sin ser cruel, que el poder podía usarse para elevar en lugar de oprimir. Antes de conocerte pensaba que la bondad era debilidad, pero tú me mostraste que la verdadera fuerza viene de elegir ser amable cuando podrías elegir ser duro. Alejandro extendió su mano sobre la mesa vacilante, dándole la oportunidad de rechazarlo. Pero María no lo hizo. Puso su mano, todavía marcada por el trabajo duro, en la de él, y en ese momento, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor y el mundo pareciendo contenerse la respiración, ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no había regreso. María, dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente con una emoción que raramente mostraba. Sé que esto es complicado. Sé que hay diferencias entre nosotros, que la gente podría hablar, que podría ser difícil. Pero no puedo seguir pretendiendo que solo eres mi empleada, o mi colega, o mi amiga. Eres mucho más que eso para mí. Me has mostrado lo que significa vivir con integridad, con propósito. Me has hecho querer ser un mejor hombre, no solo un hombre más exitoso. Las lágrimas ahora caían libremente por las mejillas de María. Tengo miedo, admitió. Miedo de arruinar lo que ya tenemos. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que cuando me conozcas realmente, todas mis imperfecciones, todo mi pasado cambies de opinión. María, Alejandro apretó su mano con gentileza. Tus imperfecciones son parte de lo que te hace hermosa. Tu pasado es lo que te hizo quien eres hoy. Y la mujer que eres hoy es la mujer de la que me he enamorado. No de una imagen idealizada, no de una fantasía, sino de ti, la verdadera tú. Esa noche marcó el comienzo de algo nuevo y aterrador y maravilloso. Al principio mantuvieron su relación en privado, no por vergüenza, sino porque querían proteger algo tan frágil y precioso de las opiniones y juicios del mundo exterior. Alejandro conoció a Daniela y Miguelito no como su jefe, sino como el hombre que estaba enamorado de su madre. Al principio los niños fueron cautelosos, protectores de María después de todo lo que había pasado. Pero Alejandro fue paciente, no intentó comprar su afecto con regalos caros o promesas vacías. En cambio, se presentó consistentemente, escuchó sus historias, respetó su dolor por su padre fallecido y lentamente, gradualmente, se ganó su confianza. Miguelito fue el primero en ceder. Una tarde, Alejandro lo llevó a un partido de fútbol, algo que Roberto solía hacer antes de morir. Durante el juego, Miguelito comenzó a llorar, abrumado por los recuerdos. En lugar de sentirse incómodo o intentar detener las lágrimas, Alejandro simplemente puso su brazo alrededor del niño y lo dejó llorar. Tu papá era un buen hombre, dijo suavemente, y nunca intentaré reemplazarlo. Pero si me lo permites, me gustaría estar aquí para ti. No como un reemplazo, sino como alguien más que te quiere y que quiere verte feliz. Daniela fue más difícil de convencer. Como la mayor, sentía la responsabilidad de proteger a su madre y su hermano. Había visto a María sufrir demasiado y no estaba dispuesta a permitir que nadie más le hiciera daño. Pero una noche, cuando encontró a su madre llorando en la cocina, no de tristeza sino de felicidad abrumadora, algo cambió. ¿Realmente te hace feliz, mamá?, preguntó Daniela, sentándose junto a ella. María sintió limpiándose las lágrimas. Más de lo que pensé que sería posible volver a ser feliz. Me asusta, hija. Me asusta mucho. Pero sí, me hace feliz. Daniela tomó la mano de su madre, tan parecida a la suya, pero más desgastada, más vivida. Entonces mereces ser feliz, mamá. Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has sacrificado por nosotros, mereces tener esto. Papá querría que fueras feliz. Yo quiero que seas feliz. Y con esa bendición, el último muro de resistencia cayó. Un año después, en el aniversario del día en que Alejandro había encontrado a María en ese establo, él organizó una cena íntima en su casa. María llegó nerviosa, sin saber qué esperar. La casa estaba iluminada con velas, había música suave sonando, y cuando Alejandro la llevó a la terraza con vista a la ciudad que ahora era su hogar, María vio que había una mesa preparada para dos, decorada con las flores que ella cultivaba en su jardín. Hace 7 años, comenzó Alejandro tomando sus manos. Entré a un establo esperando comprar caballos y en cambio encontré algo mucho más valioso. Encontré a una mujer con más fuerza y dignidad de la que había visto en mi vida.
Encontré a alguien que me recordó por qué era importante usar mi posición para hacer el bien. Encontré a mi mejor amiga, mi socia, mi inspiración. Y en algún momento a lo largo del camino me di cuenta de que había encontrado al amor de mi vida. María sintió que sus rodillas temblaban mientras Alejandro se arrodillaba frente a ella sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Pero antes de abrirla, dijo algo que hizo que el corazón de María se desbordara. Esta vez estoy arrodillado por elección, no por trabajo. Estoy arrodillado porque quiero pasar el resto de mi vida mirándote desde cualquier ángulo que me permitas. María Fernández, ¿me harías el honor de ser mi esposa? María no podía hablar. Las lágrimas caían tan rápido que apenas podía ver el anillo que Alejandro le mostraba, simple pero elegante, exactamente lo que ella habría elegido. Pensó en todo el camino que había recorrido, desde las rodillas ensangrentadas en ese establo hasta este momento, parada en una terraza hermosa con un hombre que la amaba, no a pesar de su pasado, sino incluyendo todo lo que era. Pensó en Roberto, y supo en su corazón que él habría aprobado, que habría querido esto para ella. Sí, finalmente logró decir, su voz quebrándose con emoción. Sí, 1000 veces sí. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, María sintió que un círculo se cerraba. Había comenzado en la oscuridad, en la humillación, en la desesperación. Pero había encontrado la luz, no porque alguien la rescatara como en un cuento de hadas, sino porque alguien le había dado la oportunidad de rescatarse a sí misma. Y en el proceso de reconstruir su vida, había encontrado no solo éxito profesional o seguridad financiera, sino algo mucho más raro y precioso. Había encontrado un amor basado en respeto mutuo, en admiración genuina, en el reconocimiento de la humanidad del otro. La boda fue pequeña e íntima, solo familia cercana y amigos. Daniela fue la dama de honor, radiante en su vestido, con lágrimas de felicidad en los ojos. Miguelito caminó a su madre hacia el altar, orgulloso de poder darle este regalo. Y cuando María y Alejandro intercambiaron votos, no fueron los votos tradicionales. En cambio, hablaron de dignidad, de segunda oportunidades, de cómo el amor verdadero ve a la persona completa y elige amarla de todos modos. Hablaron de construir un futuro juntos donde su hogar sería un refugio no solo para ellos, sino para cualquiera que necesitara recordar que merecen amor, respeto y oportunidades. Años más tarde, cuando María miraba hacia atrás en su vida, a veces todavía le parecía imposible. La niña que había crecido pobre, la mujer que había perdido a su esposo demasiado pronto, la madre que había limpiado estiércol de caballos con lágrimas en los ojos, ahora era una ejecutiva respetada, una esposa amada, una mujer que había ayudado a transformar las vidas de cientos de personas. Pero lo más importante, era una mujer que había recuperado su dignidad, que sabía su valor, que caminaba con la cabeza en alto. Y cada vez que veía a alguien luchando, cada vez que encontraba a una persona de rodillas haciendo el trabajo que nadie más quería hacer, María se detenía. Los veía, los reconocía, les recordaba que merecían dignidad, que merecían oportunidades, que su historia no había terminado todavía. Porque María sabía, mejor que nadie, que a veces todo lo que se necesita es que una persona te vea realmente, que una persona crea en ti cuando has dejado de creer en ti mismo, que una persona te extienda la mano y te recuerde que mereces estar de pie. Y a veces, si tienes mucha suerte, esa persona se convierte en mucho más que un salvador o un jefe o un amigo. Se convierte en tu compañero, tu confidente, el amor que nunca pensaste que volverías a encontrar. Porque las mejores historias de amor no son sobre príncipes rescatando princesas. Son sobre dos personas que se encuentran en medio de sus luchas, que se ayudan mutuamente a levantarse, que eligen todos los días verse, valorarse y amarse por completo. Y esas son las historias que realmente cambian el mundo, una vida dignificada a la vez. Pero la vida, como María había aprendido bien, nunca es un camino recto hacia la felicidad perpetua. Siempre hay pruebas, momentos que desafían incluso el amor más fuerte. Y para María y Alejandro, esa prueba llegó cuando menos lo esperaban, apenas 6 meses después de su boda. Era una tarde de viernes cuando Alejandro llegó a casa más temprano de lo usual. María estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción mientras cortaba verduras, sintiendo esa paz doméstica que ahora apreciaba con una intensidad que solo alguien que la había perdido podía entender. Pero cuando Alejandro entró, algo en su expresión hizo que el cuchillo se detuviera en el aire. Conocía ese rostro. Era el mismo que había visto cuando les dijeron que Roberto había tenido el accidente. Era el rostro de alguien que cargaba malas noticias y no sabía cómo entregarlas.
¿Qué pasó?, preguntó María, limpiándose las manos en el delantal, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Alejandro se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, algo que raramente hacía. Siempre era tan compuesto, tan seguro. Verlo así la asustó más que cualquier palabra podría haberlo hecho. «Hay problemas en la empresa», dijo finalmente, su voz cansada de una manera que María nunca había escuchado. «Grandes problemas. Mi socio principal, Carlos, ha estado malversando fondos durante años. Millones de pesos. Y ahora ha desaparecido, dejándome con las deudas, las demandas, todo el desastre». María sintió como el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «Significa que podríamos perderlo todo», admitió Alejandro, finalmente levantando la vista para mirarla. Y en sus ojos María vio algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de perder lo que había construido, sí, pero más que eso, miedo de lo que esto significaría para ella, para su matrimonio, para la vida que apenas habían comenzado a construir juntos. Los abogados dicen que podría tomar años desenredar esto. Las cuentas están congeladas, los hoteles podrían tener que venderse. María, yo te prometí seguridad y ahora. «Para», dijo María, acercándose a él y tomando su rostro entre sus manos. Manos que todavía llevaban las marcas del trabajo duro, manos que conocían lo que era perderlo todo y sobrevivir. «Mírame, Alejandro, mírame». Él lo hizo, y en ese momento María vio al niño que había sido, al hijo de una madre que limpiaba casas, al hombre que había construido un imperio no por codicia, sino por el deseo de nunca volver a ser vulnerable. «Yo ya perdí todo una vez», dijo María con voz firme. «Perdí a mi esposo, perdí mi seguridad, perdí mi dignidad y sobreviví. Más que sobrevivir, encontré una manera de vivir de nuevo. Y lo hice antes de conocerte, lo que significa que puedo hacerlo de nuevo si es necesario. Pero esta vez no estaré sola. Esta vez te tengo a ti, y tú me tienes a mí». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Alejandro, lágrimas que había estado conteniendo desde que los abogados le dieron las noticias. «Te casaste conmigo pensando que tendrías una vida segura», dijo con voz quebrada. «Y ahora podríamos terminar sin nada». «Me casé contigo porque te amo», corrigió María. «No me casé con tu dinero o tu posición o tus hoteles. Me casé con el hombre que me vio cuando era invisible. El hombre que me trató con dignidad cuando otros me pisoteaban. El hombre que me enseñó que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y ese hombre sigue estando aquí, frente a mí, sin importar lo que diga tu estado de cuenta». Alejandro la abrazó entonces, abrazándola como si ella fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Y María lo sostuvo. Este hombre fuerte que finalmente se permitía ser vulnerable, y supo con absoluta certeza que este era el momento que definiría su matrimonio. No la boda hermosa o la luna de miel romántica, sino este momento de crisis donde elegían estar juntos a pesar de todo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles que habían enfrentado como pareja. Los abogados trabajaban día y noche para desenredar el fraude de Carlos, pero el daño estaba hecho. 3 de los 5 hoteles tuvieron que venderse. La casa grande de Alejandro tuvo que ser puesta en el mercado. Las cuentas bancarias permanecieron congeladas mientras las autoridades investigaban. Y la prensa, que alguna vez había celebrado a Alejandro como un empresario modelo, ahora lo crucificaba, insinuando que debía haber sabido sobre el fraude, sugiriendo complicidad donde solo había habido confianza mal depositada. María vio cómo el peso de todo esto caía sobre Alejandro. Veía cómo se despertaba en medio de la noche, sudando frío, atormentado por pesadillas de perderlo todo. Veía cómo evitaba las noticias, cómo se encogía cada vez que sonaba el teléfono. Estaba viendo a un hombre que siempre había sido su roca comenzar a desmoronarse y le partía el corazón. Pero María había aprendido algo sobre la fortaleza en sus años de lucha, que a veces la persona más fuerte es la que sabe cuándo apoyarse en otros. Una noche, cuando Alejandro llegó a casa después de otra reunión brutal con los abogados, encontró a María esperándolo con una expresión determinada. «Siéntate», dijo ella, y había algo en su tono que no admitía argumentos. Alejandro se sentó confundido. María puso frente a él una libreta llena de números y cálculos. «He estado revisando nuestras finanzas», comenzó, «y he hecho algunos cálculos. Si vendemos esta casa y nos mudamos de vuelta a mi antigua casa, que todavía tengo y está pagada, podemos ahorrar significativamente en gastos. Yo he estado recibiendo ofertas de otras cadenas hoteleras que quieren contratarme. Puedo tomar uno de esos trabajos.
Entre mi salario y lo que tú puedas generar de los 2 hoteles que nos quedan, podemos sobrevivir. No será lujo, pero será suficiente. Alejandro la miraba con la boca abierta. María, no puedes. No voy a pedirte que renuncies a tu posición, que vuelvas a esa casa pequeña que... No estás pidiendo, interrumpió María. Yo estoy ofreciendo. Estoy eligiendo. Alejandro, esa casa pequeña fue donde crié a mis hijos, donde aprendí lo que significa ser fuerte, donde encontré la paz después de perder a Roberto. No es un paso atrás para mí, es volver a mis raíces. Y en cuanto a mi trabajo, he aprendido todo lo que necesitaba aprender. Ahora es tiempo de usar ese conocimiento para ayudarnos a salir de esto. Pero tú trabajaste tan duro para llegar donde estás, protestó Alejandro, su voz cargada de culpa. Sacrificaste tanto, sufriste tanto, y ahora por mi culpa, por mi error de confiar en la persona equivocada. No, dijo María firmemente tomando sus manos. No fue tu culpa. Confiar en la gente no es un error, es lo que nos hace humanos. Y sí, trabajé duro para llegar aquí. Pero ¿sabes qué aprendí en ese camino? Que lo material viene y va. Los trabajos cambian, las casas se pueden perder, el dinero puede desaparecer. Pero el amor real y verdadero, ese es lo único que perdura. Y yo prefiero tener una vida simple contigo que una mansión sin ti. Algo se rompió en Alejandro entonces. Todas las paredes que había construido, toda la compostura que había mantenido, se derrumbaron. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por la presión, por el miedo, por la gratitud abrumadora de tener a alguien como María a su lado. Y María lo sostuvo, dejándolo sacar todo, sabiendo que esto era necesario, que a veces tenemos que desmoronarnos completamente para poder reconstruirnos más fuertes. Así que se mudaron, de la mansión elegante con vista a la ciudad de vuelta a la pequeña casa con paredes de concreto que María había comprado con su primer año de salario. Daniela y Miguelito, que ahora visitaban los fines de semana desde sus universidades respectivas, estaban sorprendidos, pero orgullosos de ver a su madre y padrastro manejando la crisis con tanta gracia. María aceptó la posición de directora de operaciones en una cadena hotelera competidora, con un salario generoso que les permitió mantenerse a flote. Y Alejandro, después de meses de batallas legales, finalmente fue exonerado de cualquier participación en el fraude de Carlos. Pero el daño estaba hecho. De los 2 hoteles que le quedaban, uno tuvo que ser vendido para pagar las deudas restantes. Solo quedó uno, el hotel original donde María había comenzado a trabajar, el lugar donde todo había empezado. Era irónico, pensaba Alejandro, cómo la vida te llevaba en círculos. Había comenzado con un solo hotel, había construido un imperio, y ahora estaba de vuelta donde empezó. Pero algo había cambiado en él durante esa crisis. La ambición que alguna vez lo había impulsado, el deseo de crecer, expandir, conquistar, se había templado. Ahora entendía lo que su madre había intentado enseñarle años atrás, que el éxito real no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas, en las personas que ayudas, en el amor que construyes. Y bajo esa nueva perspectiva, Alejandro se dio cuenta de que no había perdido. Había ganado algo mucho más valioso que dinero. Había ganado claridad, humildad y una apreciación profunda por lo que realmente importaba. Una noche, casi un año después de que la crisis comenzara, María y Alejandro estaban sentados en el pequeño jardín de la casa. El mismo jardín donde María solía cultivar flores cuando apenas podía permitirse comprar comida. Las estrellas brillaban arriba. La noche era cálida y había una paz en el aire que no había estado presente en mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Alejandro de repente, rompiendo el silencio cómodo. Soy más feliz ahora que cuando tenía 5 hoteles y 3 casas. No tiene sentido, pero es verdad. María sonrió apretando su mano. Tiene todo el sentido del mundo, porque ahora sabes lo que yo aprendí hace años, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres y a quién amas. Todo lo demás es solo ruido. Te amo, dijo Alejandro, girándose para mirarla. Y en sus ojos María vio algo que no había estado allí antes de la crisis. Paz, verdadera, profunda paz. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. No solo porque te quedaste cuando todo se derrumbó, sino porque me mostraste cómo mantenerme de pie cuando yo había olvidado cómo hacerlo. Nos mantenemos de pie juntos, corrigió María. Ese es el trato. Buenos tiempos y malos tiempos, riqueza y pobreza. Todas esas promesas que hicimos no eran solo palabras bonitas. Eran un compromiso. Y los compromisos reales se prueban en las tormentas, no en los días soleados.
Alejandro la besó entonces suave y profundamente, bajo el cielo estrellado en el jardín de una casa humilde que valía más que cualquier mansión porque estaba llena de amor verdadero. Y en ese momento, ambos supieron que habían sobrevivido a la peor tormenta y habían salido más fuertes del otro lado. Los años pasaron, y aunque nunca recuperaron el imperio que una vez tuvieron, construyeron algo mejor. El único hotel que les quedó se convirtió en el más exitoso de la región, no por su tamaño o lujo, sino por su reputación. Era conocido como el lugar donde cada empleado era tratado con dignidad, donde los salarios eran justos, donde las oportunidades de crecimiento eran reales. Era el lugar donde la historia de María inspiraba a cada persona que trabajaba allí a creer que podían ser más de lo que las circunstancias sugerían. Alejandro y María se convirtieron en mentores para docenas de personas a lo largo de los años. Ayudaron a empleados a conseguir educación, apoyaron a familias en crisis, crearon programas de capacitación que transformaron vidas. Y cada persona que ayudaban era un recordatorio de por qué habían sobrevivido a la tormenta. No para reconstruir un imperio, sino para ser faros de esperanza para otros que estaban luchando en la oscuridad. Daniela se graduó de la universidad con honores y se unió al negocio familiar, trayendo ideas frescas y energía juvenil. Miguelito se convirtió en abogado, como había soñado, y dedicó su carrera a defender los derechos de los trabajadores, inspirado por la historia de su madre y el ejemplo de Alejandro. Y cuando María los veía a ambos, exitosos y compasivos y fuertes, sabía que el verdadero legado no era el dinero o las propiedades, sino los valores que habían aprendido, la empatía que habían desarrollado, la comprensión de que cada persona merece dignidad y oportunidades. En su 10º aniversario de bodas, Alejandro llevó a María de vuelta al rancho donde todo había comenzado. Había comprado la propiedad años atrás, después de que la señora Beatriz, quien había cambiado genuinamente después de su encuentro con María, decidiera retirarse y venderla. El establo donde María había estado de rodillas aquel día fatídico ahora era un centro comunitario, un lugar donde personas en situaciones difíciles podían recibir capacitación laboral, apoyo emocional y orientación profesional. Era el monumento perfecto a lo que un momento de bondad puede crear, a cómo ver la humanidad en alguien puede cambiar no solo una vida sino generaciones enteras. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Alejandro mientras caminaban por el lugar transformado. María sintió, pero sorprendentemente el recuerdo ya no dolía. Lo recuerdo. Recuerdo el dolor, la humillación, la desesperación. Pero también recuerdo el momento en que me viste. Realmente me viste. Y todo cambió. No, corrigió Alejandro suavemente. Tú cambiaste todo. Yo solo te di una oportunidad. Fuiste tú quien tuvo el coraje de tomarla, quien hizo el trabajo, quien se negó a dejar que las circunstancias definieran tu valor. Yo solo tuve la suerte de estar allí en el momento correcto. María se giró hacia él, tomando su rostro entre sus manos como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Fuimos afortunados de encontrarnos, dijo. 2 personas que habían conocido el dolor, que entendían el valor de la dignidad porque se la habían negado o la habían visto negada a quienes amaban. Nos encontramos en el momento exacto en que ambos necesitábamos un recordatorio de que la bondad existe, de que las segundas oportunidades son posibles, de que el amor puede crecer incluso en el suelo más árido si se nutre con respeto y compasión. Esa noche, de vuelta en su pequeña casa que nunca habían dejado incluso cuando pudieron permitirse más, María y Alejandro se sentaron juntos en el sofá, mirando las fotos de su vida juntos. Fotos de la boda, de vacaciones simples, de momentos cotidianos que brillaban con felicidad genuina. Y María pensó en el increíble viaje que había sido su vida. De la desesperación a la esperanza, de la invisibilidad al reconocimiento, de la soledad al amor, había recorrido un camino que a veces todavía le parecía imposible. Pero era real. Cada cicatriz en sus manos era real. Cada arruga alrededor de sus ojos de sonreír era real. Cada momento de este amor imperfecto, probado, verdadero, era real. Y si pudiera regresar y hablarle a aquella mujer arrodillada en el establo, con lágrimas cayendo mientras limpiaba estiércol de caballos, le diría esto: aguanta. Aguanta porque tu historia no termina aquí. Aguanta porque la dignidad que sientes que has perdido todavía vive dentro de ti, esperando a ser reconocida. Aguanta porque el amor que crees que nunca volverás a encontrar te está buscando incluso ahora. Aguanta porque tu final feliz no se trata de ser rescatada, sino de aprender a rescatarte a ti misma, y luego encontrar a alguien que quiera caminar contigo lado a lado como iguales hacia un futuro que construyen juntos.